Bienvenidos de nueva cuenta. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la regla de la cadena. ¿Pero qué es esta situación de la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena me va a permitir generalizar los resultados que hemos visto hasta ahora, y no solamente estos resultados, sino más resultados, más teoremas, más fórmulas de derivadas que veremos próximamente. ¿En qué consiste la regla de la cadena entonces? Pues consiste en una técnica que me va a permitir derivar funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Pues estamos hablando de funciones en las cuales hay una composición de funciones. Por ejemplo, si pusiéramos el seno de x, esta es la función estándar. Pero si yo pusiera, por ejemplo, el seno de x cuadrada, aquí ya cambió. Ya es una función compuesta. Podríamos poner también, por ejemplo, el logaritmo del coseno de x quinta más 1, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son ejemplos de funciones compuestas. Los ponemos por acá. Entonces, dependiendo del curso que estés tomando, vamos a poner aquí ejemplos de funciones compuestas. Es probable que en una videoclase previa ya te haya enseñado o te haya demostrado cómo se llega a este resultado que me permite derivar funciones compuestas. En este momento solamente vamos a tomar el resultado y lo vamos a utilizar para precisamente operar y derivar funciones de este tipo. Entonces tenemos lo siguiente: la derivada de f de u de x, por ejemplo, f podría ser quizás la función logaritmo, y u de x podría ser el coseno, a eso se refiere una función compuesta, va a ser igual a la derivada de f respecto a u, lo estamos marcando en azul, por la derivada de u, o sea la función que está dentro, respecto a x. Entonces, para nuestro primer caso, lo que hemos visto de momento son funciones del tipo u a la n, o mejor dicho, x a la n. Entonces, para nosotros, f de u va a ser igual a u elevado a la n. Entonces, la derivada de la función compuesta u a la n va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la derivada de u respecto a n. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar n por u elevado a la n menos 1. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de u respecto a x. Muy bien. Puede que de momento esto te parezca muy confuso, pero no te preocupes. Vamos a analizar algunos ejemplos y verás que en realidad es más sencillo de lo que parece. Muy bien, empecemos entonces con ejemplos. Sigamos la secuencia de la videoclase anterior. Entonces iríamos en el ejercicio número 29. Muy bien, tenemos lo siguiente: derivada respecto a x. ¿Y quién será bueno? Vamos a poner una función compuesta, x a la x menos 5 elevado a la 7. Muy bien. Entonces, la fórmula o teorema que vamos a utilizar para resolver este tipo de derivadas va a ser este que está aquí. De hecho, es muy probable que si tú consultas algún formulario, por ejemplo en el libro de Stuart o en el libro de Larson, aparezca esta fórmula y no aparezca la de derivada de x a la n respecto a x. ¿Por qué? Porque este que está aquí en realidad es un caso particular de la expresión que tenemos aquí arriba. Muy bien. Entonces, ya pensando en eso, vamos a resolver esta derivada. ¿Quién sería u para mí? Pues u sería igual a x menos 5. De tal forma que esta estructura, la puedo reescribir de la siguiente forma. Vamos a copiar. Vamos a pegar por acá. Se lo quitamos. Y tenemos lo siguiente: derivada de x menos 5 a la 7 va a ser igual a ¿qué? Bueno, primero que nada podemos reestructurar esta expresión de la siguiente forma, como la derivada de u a la 7 respecto a x, donde naturalmente, como te mencioné, u es igual a x menos 5. Entonces, derivando, esto va a ser igual a ¿qué? 7 veces, estamos usando este teorema, u a la 7 menos 1. ¿Por quién? Por la derivada de u respecto a x.
Muy bien. Entonces de momento no hemos hecho nada raro. Entonces simplemente vamos a sustituir. Esto es igual a 7 veces u, que es igual a x menos 5, elevado a la 6, porque 7 menos 1 es 6, por la derivada de x menos 5 respecto a x. Muy bien. Entonces sigamos. Esto va a ser igual a ¿quién? A 7 veces x menos 5 a la 6. ¿Por la derivada de quién? Derivada de x respecto a x. Menos la derivada de 5 respecto a x. Muy bien. ¿Cuánto vale la primera derivada? Me refiero a la derivada de x respecto a x. Bueno, sabemos que es igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 7 veces x menos 5 a la 6 por 1. Y la pregunta es ¿cuánto vale la derivada de 5 respecto a x? Sabemos que es una constante, por lo tanto vale 0. 1 menos 0 es igual a 1. Entonces finalmente esto va a ser igual a ¿quién? A 7 veces x a la menos 5 elevado a la 6. Entonces, como puedes darte cuenta, es de esos casos que resulta más fácil ver los ejemplos que tratar de entender la teoría en primera instancia, ¿no? Ya que tengas una mejor idea de cómo es el problema, o mejor dicho, la técnica, conociendo algunos ejemplos, te recomiendo que vuelvas a dar un vistazo a la definición que dimos previamente para derivada de una función compuesta, o lo que conocemos popularmente como la regla de la cadena. Muy bien. La recomendación sigue siendo la misma. Trata de reproducir estos problemas por tu cuenta, ya sea en tu libreta de notas, en hojas, en tu carpeta, en la forma en la que lo estés manejando. Muy bien. Entonces el ejemplo anterior fue el 29. Vamos por el ejemplo número 30 y seguimos utilizando esto de la regla de la cadena. Es la derivada respecto a x. ¿De quién? Tenemos la siguiente expresión. ¿Cuál será buena? 2x cuadrada más 5 elevado al cubo. Muy bien. Entonces comencemos. Naturalmente, esta expresión la puedo reescribir. ¿De qué forma? Pues como una derivada de u. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la derivada respecto a x de u. Aquí está la u elevado al cubo. Ojo, es muy importante. Con u igual a esto que está aquí adentro, que es lo que se conoce o lo que llamamos como el argumento. Entonces el argumento de u al cubo va a ser igual a 2x cuadrada más 5. Muy bien. Y de una vez podremos aprovechar para obtener u'. ¿Quién es u'? U' es la derivada de u respecto a x. Entonces aquí va a ser igual. 2 por 2, 4. Por x, bueno, vamos a hacerlo por pasos, ¿no? Va a ser igual a 2 veces 2 por x a la 2 menos 1 más 0. ¿De dónde viene el 0? De derivar 5, que es una constante. ¿De dónde viene el 2? Es esta constante. Y el resto, que vamos a poner en verde para que sea un poquito más clarito, es el resultado de haber derivado x cuadrada. Entonces, esto que está en verde es la derivada de x cuadrada. Simplifico la expresión, no es muy difícil. Va a ser igual a 2 por 2, 4. 2 menos 1, 1. Entonces va a ser igual a 4 por x. Estoy seguro que en este momento muchos me podrían decir, profesor, nada más viendo la expresión, puedo saber o puedo calcular que la derivada de 2x cuadrada es 4x. Está bien, nada más lo estoy detallando en esta ocasión, por si alguien de momento está teniendo alguna dificultad para hacer las derivadas. Desde luego esta dificultad va a desaparecer conforme practiques más y más. De tal forma que, como había comentado hace un momento, llega el momento en que solamente viendo la expresión ya puedes determinar cuánto vale la derivada. Muy bien, entonces retomando, vamos a ver, tenemos la derivada de u al cubo respecto a x, a que va a ser igual de acuerdo a la fórmula o teorema que tenemos por acá. Muy bien, esta si gustas apuntarlo para que lo tengas a la mano y
la puedas consultar cuando lo necesites, va a ser igual a ¿quién? A n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Muy bien. No olvides, por favor, esto es súper importante. Cuando aparezca u', lo que está indicando es que se trata de la derivada. ¿De acuerdo? Es porque esta notación es muy usual. Entonces vamos a poner, esto es igual a 3, u a la 3 menos 1 por u'. Entonces ya estoy usando la notación de las primas, ¿no? Y va a ser muy relevante esa notación más adelante cuando veamos las derivadas sucesivas, por ejemplo, o cuando veamos la derivada implícita. Entonces esto va a ser igual a 3 veces u, 3 menos 1, 2, por u'. Muy bien. ¿A qué va a ser igual? A 3 veces, y ahora sí, quedamos que u era igual a esta expresión. Ok, la ponemos. 2x cuadrada más 5 elevado al cuadrado por u', pero u' ya lo tenemos, vale 4x. Entonces, si simplifico esta expresión nuevamente, ¿qué voy a obtener? 3 por 4, 12. 12x por 2x cuadrada más 5 elevado al cuadrado. Y con eso terminamos este ejemplo, este ejercicio de derivada. ¿Cómo lo podrías comprobar? Bueno, alguien podría elevar esta expresión al cubo, derivarla y después factorizar y comprobar que efectivamente se llega a este resultado. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo más. ¿Sí? Tenemos 4 minutos. Sería el ejemplo número 31. Espero que lo acabemos. 31. Y es la derivada respecto a x. ¿De quién? Vamos a ver. ¿Quién será bueno? X al cubo menos 3x cuadrada más 5, todo elevado a la 12. Pero bien, vamos a dejarlo para la próxima clase para hacerlo con cierta calma. Hagamos más videos con relativa calma y después hacemos otros ejemplos aplicando la regla también de la cadena, pero con un poco más de velocidad. ¿De acuerdo? Por tu amable atención, muchas gracias. Agradezco tu tiempo, agradezco tu esfuerzo. Cuídate mucho y, ¿por qué no? Intenta hacer esta derivada antes de ver la siguiente videoclase. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.